Hola, queridos amigos. Hola, etimólogos. Hoy vamos a ver el cambio fonético, morfológico y semántico de las palabras, al igual que su sentido natural y su sentido metafórico. Espero que les haga. Vamos a hacer una pequeña comparación entre las palabras con los seres vivos. Las palabras van a surgir para poder llamar a algo, ¿no? Puede ser una persona o una cosa que se ha descubierto. Las palabras van a tener un tiempo de vida, igual que igual que los seres humanos. Van creciendo, se van usando. Llega un momento en que estas palabras o mueren o evolucionan. ¿Cómo va a morir una palabra? Pues la palabra va a morir porque cae en un desuso. Ya no se utiliza. Ujú. Esto va a pasar como igual con los seres vivos, ¿no? Van a morir. O las palabras van a evolucionar o igual que un ser vivo, se van a adaptar a los cambios del lenguaje, ¿no? Y van a presentar diferentes tipos de cambio para poder permanecer vivas, igual que los seres vivos, o mueren, o se adaptan, o evolucionan. Y vamos a ver cuáles son esos cambios que tienen las palabras para poderse mantener en el uso de los parlantes. En primer lugar, vamos a encontrar que el primer cambio que van a tener las palabras son los cambios fonéticos. Los cambios fonéticos o fonológicos se refieren al cambio del sonido que tienen las palabras. El primer ejemplo lo vamos a encontrar con la palabra México, que realmente debería pronunciarse como Mexico, pero es más fácil pronunciar la X como por una J. Entonces vamos a encontrar ese primer cambio fonológico de México por México. También vamos a ver que en algunas regiones de nuestro país la gente va a llamar leche a la leche, ¿no? Va a cambiar ese cambio de la E, de la última E por la I final. Y también vamos a ver que mucha gente le cuesta pronunciar algunas palabras y va a llamar a los doctores doitor o doctor, ¿no? Ve con el doctor, sí, porque se está comiendo una letra. Hay un cambio fonético ahí de doitor o doctor. Pero sabemos que la verdadera pronunciación o la correcta pronunciación es la letra es con doctor, con la letra C. También vamos a ver otro ejemplo con haya o con aiga y medicina, que en vez de pronunciar medicina, pronuncian la medicina. Igual pasa con policía, la gente no dice policía. Hay como un cambio ahí entre la I y la E, como en vez de decir policía, ahí viene la policía, ¿no? Bueno, ese es uno de los primeros cambios que tienen las palabras. Luego vamos a tener el cambio morfológico de las palabras. ¿Cuáles son los cambios morfológicos de las palabras? Se refiere a la estructura. Ujú. La estructura es la forma, ¿no? Su forma. Muchas veces vamos a ver este cambio por la mala pronunciación de las palabras, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra mismo, que antes debería pronunciarse como mesmo, el mesmo, pero a la gente se le hacía más fácil pronunciar mismo, mismo, y de tal manera es el cambio tan insistente que se adapta a la palabra mismo y es correcto, ¿no? A lo mejor en las regiones rurales podemos escuchar que la gente diga eso mismo, ¿no? O ay mismo, pero lo están pronunciando bien, es correcto, aunque nosotros creemos que ya mismo es la mejor manera. Bueno, también va a pasar con la palabra psicología, que lleva como en su raíz original la letra P al principio. Es muy difícil pronunciar psicología, psicología. Entonces, para una facilidad de pronunciación, se elimina la P y se pronuncia psicología, ¿no? Ya, y de hecho, hay gente que lo escribe así, ¿no? Psicología, sin la P. Pero debemos entender que la raíz de la palabra es con P al principio. Luego vamos a tener los cambios semánticos. ¿Qué son los cambios semánticos? Se refiere al cambio de significado de las palabras. Esto lo vemos, por ejemplo, en la palabra caballero. Un caballero era aquel que estaba montado en un caballo.
al igual que vaquero. Era una persona que estaba montada en una vaca o cuidaba vacas. Pero después el caballero ahora se refiere a una persona que es respetuosa, educada. Y vaquero, pues el vaquero ya no está montado en una vaca, sino también en un caballo. Luego también tenemos el ejemplo de la palabra zócalo, que cuando nosotros decimos vamos al zócalo, pues vamos hacia el mero mero centro de la Ciudad de México, pero su significado original es la base de una estatua. De hecho, en el zócalo iba a haber una estatua, pero y por eso se llamaba zócalo. Se construyó primero el zócalo y ya no se siguió con la estatua y se quedó tal cual, así, la plaza, por eso se llama la plaza del zócalo. Bueno, continuamos con los cambios. Y la causa de los cambios, como lo podemos ver, puede ser por la facilidad de pronunciación, la ignorancia y algunos descuidos, ¿no? Puede ser que a veces pues la gente poca culta no que no lea puede tener ese problema y se mantengan esos cambios. El descuido, no saber pronunciar. A ver, por ejemplo, en vez de decir embotellar con M, decimos embotellar, ¿no? Con N al principio. Eso puede pasar. Los cambios entre la M y la N son muy comunes. Y esas son las más causas más comunes de los cambios de las palabras. Ahora vamos a ver el sentido natural y metafórico de las palabras. Bueno, vamos, aquí se fue hasta acá. ¿Qué es el sentido natural o metafórico de las palabras? El sentido natural y metafórico de las palabras se refiere a que vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Cuando nosotros usamos el significado real de las palabras, nos estamos refiriendo a su sentido natural, es decir, al sentido que tenían en un principio. Y el metafórico, pues, cuando empezamos a utilizar figuras retóricas o hacemos una metáfora. Por ejemplo, mm, ángel. Esa persona es un ángel. Entendemos que la palabra ángel se refiere a un ser divino que cuida y protege. También y se puede utilizar como metáfora para decir que esa persona es bondadosa, que te cuidó, que te protegió. Ajá, eso se refiere con el sentido natural y metafórico. También lo podemos encontrar en ejemplos como una palabra, no sé, sus dientes son perlas. Obvio, el sentido natural de la palabra perla es una joya. Y en cuando utilizamos la metáfora para referir sus dientes son perlas, pues queremos decir que sus lentes son tan blancos y son tan bellos, igual que las perlas. Y vamos a ver algunos ejemplos. La amalgama, en su sentido natural, es unidos en matrimonio. Es una palabra completamente en griego, aunque muchos consideran que es de origen árabe, ¿no? Sentido natural. Después tenemos que en el sentido metafórico es un término utilizado en química, que son dos cosas de diferente naturaleza que se unen. Eso tiene que ver mucho con el mercurio, que el mercurio se une con otros elementos que no tienen nada que ver con él. Otra palabra la vamos a encontrar con quirófano. El sentido natural de quirófano es ese, mostrar la mano. Antes los doctores de iniciar la operación o la cirugía, pues mostraban sus manos para ver que estaban completamente limpias. Ujú. Y ahora el quirófano, pues es el aquel lugar realizado para hacer operaciones quirúrgicas. Y la palabra quirúrgica tiene el mismo significado que quirófano, ¿sí? Es un trabajo de manos. Una cirugía es un trabajo de manos. Ajá. Luego tenemos músculo. Ese es muy, muy interesante. La palabra músculo, en su sentido natural, al principio es un ratoncillo. Músculo viene del latín mus, que está así como un ratoncito, más la terminación culus, que se refiere a lo pequeño, entonces sería un ratoncillo. Y el sentido metafórico, aunque ustedes no crean que pues no, pues cómo no, pues el que está dando una fibra cornosa. Y el ministro, que también viene del latín minister, que era el sirviente, estaba al servicio de alguien, pero
un sirviente muy de, así como de mucha categoría. Y ahora el sentido figurado lo utilizamos para alguien que tiene una vestimenta en un cargo administrativo, especialmente en la justicia, ¿no? Los ministros de la Corte de Justicia son los que llevan los casos, llevan las resoluciones judiciales. Eso es un sentido metafórico y sentido figurado de las palabras. Espero que te haya gustado y lo hayas entendido y te haya ayudado. Si estos videos te ayudan mucho, pues dale like para que podamos que se puedan mejorar los videos y los temas y continuar en vida este proyecto. Hasta pronto, queridos amigos y queridos etimólogos. Cuídense mucho. Adiós, adiós.